después de esas presentaciones. Lo único que me queda es el striptease. Y voy a darles una solución para que quieran estar conmigo este rato. Y es que, aunque lo mío no es el striptease, sin duda, muchos de ustedes están viviendo un momento de mucha incertidumbre. Muchos están queriendo ir a sus casas y tener alguna solución para todas las cosas que hemos estado planteando en esta reunión. Entonces, la buena noticia que les tengo es que mi talento especial es la ejecución. Y un tema de ejecución que tiene mucho que ver con otro factor que me caracteriza es que me encanta ser rebelde. Entonces me gusta mucho siempre estar pensando en cómo vamos a hackear el sistema y de aquello que más me apasiona ha sido hackear la educación. Y es que, sin duda, una de las críticas más grandes que hay al sistema educativo es precisamente que parece que la educación siempre va detrás. Y en un momento de cambios como el que estamos viviendo, pensar en la construcción de escenarios de futuro realmente resulta fundamental para que la educación pueda pararse delante y pueda prepararnos para esos cambios que vamos a vivir en esta revolución industrial. Y en ese sentido, me ha parecido importante que en este cierre podamos recoger muchas de esas tendencias y, por supuesto, ser capaces de ejecutar un plan. Cada vez que yo hago una encuesta de personalidad, acabo y me dice Commander in Chief. Entonces, voy a tratar de darles algunas claves concretas. Sé que hay muchas personas del sistema educativo que están acá sentadas. Cada vez que hablo con ellas tienen mucha confusión, entonces miremos a ver si estas cosas nos pueden ayudar un poco. Y es que el primer escenario al que nos estamos enfrentando es el de la longevidad. Ya lo hemos visto, pero me gustaría que lo analizáramos desde una perspectiva, por ejemplo, lineal. Y es que esto es algo que está pasando desde hace mucho tiempo. Pongamos un ejemplo. Un niño que nació en 1900 tenía una expectativa de vida de 45 años, algo que a nosotros nos parecería terrorífico. Casi todos los que estamos sentados aquí, bueno, yo todavía no, pero casi todos los que están sentados acá se morirían o ya estarían enterrados hace bastante tiempo. En el caso de nosotros, ese crecimiento lineal de la longevidad es muy, muy importante. Se estima que un ser humano de manera lineal gana 3 meses de vida por cada año. Es decir, que es muy probable que muchos de los que estamos acá vayamos a vivir 100 años. Y otro de los factores que me encanta señalar para que podamos irnos bien optimistas para la casa es que esa expectativa de vida, en el caso de nosotros las mujeres, se ha duplicado desde 1840. Entonces, bienvenidos, porque el futuro es femenino. Otro tema, además, muy importante, y es que no solo, afortunadamente, vivimos más y mucho mejor, sino que nos reproducimos menos. Yo tengo 2 perras, afortunadamente. Y en ese escenario, sin duda, no solo estamos viviendo más y mejor, sino que la demografía se está transformando radicalmente. Esto quiere decir que, por ejemplo, ese grupo de las personas mayores de 85 años está creciendo un 350% y los centennials están creciendo al 1000%. Es decir, es un escenario exponencial que no está lejos de nuestra realidad. Miremos cuál es. Y es que en 1950 esta era la pirámide poblacional de Colombia. Es decir, que básicamente todos nuestros esfuerzos de política pública estaban centrados en el nacimiento de una población y en aprovechar precisamente ese bono poblacional de que tantos hablan. Hoy en día eso ya no es una realidad. Colombia ha cuadriplicado su índice de envejecimiento. Antes había un adulto de 12 adultos de 60 años por cada 100 niños menores de 15. En este momento hay 49. Nuestra expectativa de vida en este momento es 74 años, pero cuando lleguemos al 2030 va a ser 83. ¿Qué quiere decir eso y por qué se los estoy contando? Porque hay acciones concretas que tenemos que tomar sobre nuestro sistema de educación y creo que son 5 fundamentales. La primera, por supuesto, el gran auge de la educación es la educación terciaria. Es la universidad y es la educación media en el escenario de América Latina. El segundo tema que tenemos que pensar para pensar en transformar la educación es que nuestro sistema fue creado como un sistema de educación para niños y para jóvenes y la educación del futuro es de adultos.
Así que cuando piensen en las universidades del futuro, no piensen en estudiantes de 20 años con Converse, porque casi todas las universidades del futuro van a estar llenas de personas como nosotros. El tercer punto, muy importante, y es la matrícula en Colombia ya empezó a decrecer. Entonces, la relación de maestros por estudiantes cada día es más alta. Y eso nos hace pensar, por supuesto, que el nivel de implicación de las familias en el proceso educativo, sobre todo en la primera infancia, va a ser fundamental, porque básicamente cada vez que nazca un niño va a ser un milagro y nadie va a querer perderse ese proceso. Y eso significa además que como sociedad no nos podemos dar el lujo de diseñar un sistema educativo en el que todos los niños no tengan acceso a una educación de alta calidad. No por equidad, sino porque básicamente en los hombros de esa nueva generación está el futuro y la sostenibilidad de nuestra sociedad. El tercer factor del cual quisiera hablarles es uno que me apasiona muchísimo, ya lo hemos visto, y es que sin duda estamos viviendo un nuevo paradigma de la educación. ¿Para qué la educación? No necesariamente será para tener un trabajo. Estamos viviendo un escenario de autonomía y de libertad y las tendencias nos los están mostrando y es lineal. ¿Por qué? Porque si comparamos el número de horas que una persona promedio trabajaba a principio de siglo con lo que nosotros trabajamos ahora, nos sorprenderíamos de descubrir que hemos reducido en un 50% las horas laborales. Y lo que es maravilloso de esto es que el pago que recibimos por esas horas que cada vez son más productivas es más alto. Así que no nos asustemos de los fenómenos que estamos viendo ahora, porque esto linealmente es un fenómeno que se está produciendo desde la mismísima revolución industrial, de manera natural. Miremos unos ejemplos, ya hemos hablado bastante de los unicornios. Y recordemos que los unicornios son esas empresas que han sido valoradas en más de $1.000 millones. Existen cerca de 200 unicornios en el mundo, pero hay un top 10, que es el que estamos viendo en la pantalla, que representa el 40% de ese mercado. Y hay una tendencia muy clara. De ese top 10, hay 4 compañías que representan la economía colaborativa. Entonces, sin duda, el futuro del trabajo no es formal. Sin duda, las horas que nos vamos a gastar en nuestros trabajos van a ser mucho menos y sin duda la búsqueda de propósito será un ejercicio o un elemento esencial de la educación. Miremos unos ejemplos para que nos sintamos súper felices y súper orgullosos. Y es que se están creando muchísimos trabajos más, ya lo veíamos. Nunca se han creado trabajos a una velocidad tal como la que vivimos, ni de una manera tan orgánica. Si miramos el ejemplo de Airbnb, en Airbnb hay cerca de 5 millones de propiedades listadas. Y la plataforma tiene sitios referenciados en más de 81.000 locaciones. ¿Qué otra empresa puede crear tanta oportunidad para los activos que cada uno de nosotros tenemos? Si vamos al mundo de Uber, aunque no son cifras oficiales, se estima que hay 2 millones de conductores de Uber en 700 ciudades del mundo. ¿Eso es bueno o es malo? Pues parece que es bueno, por muchas razones. De las personas que están trabajando en Uber, se hizo un estudio en Estados Unidos que demostró que los conductores de Uber ganan un 5% menos que un empleado formal. Sin embargo, son muchísimo más productivos porque trabajan un 15% menos también. Y lo que es muy interesante es que la encuesta de clima laboral dice que al 83% de ellos les encanta hacer el trabajo que hacen. Entonces, estos escenarios son un hecho, pero ese hecho no se refiere solo a los trabajos operativos que estamos viendo acá. Ya lo vimos con Stacy o podemos verlo en una plataforma como TaskRabbit. Sin duda, por ejemplo, esos trabajos creativos están permitiendo que muchas personas tengan acceso a servicios de alta calidad. Y no es algo que está pasando en otro lugar del mundo. Ya se mencionó el caso de Venezuela. Venezuela es un ejemplo perfecto de algo que se llama la migración digital. Personas que hoy en día permanecen en su país, pero reciben ingresos de otro lugar del mundo. Entonces, ese es un escenario de autonomía enorme
habrá mucha libertad y sin duda esa búsqueda de propósito en la vida de cada uno de nosotros será un elemento esencial. El tercer elemento que quisiera señalar, que también se ha tocado, pero que no quiero que los que trabajamos en educación lo dejemos de lado, es el tema de velocidad. Todo va muy rápido. Solo somos capaces de procesar el 0.5% de los datos disponibles. Y sin duda estamos viviendo un momento exponencial. En ese momento exponencial es muy probable que esta generación vea a los primeros colonizadores del espacio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Estamos construyendo un sistema que realmente les permita adaptarse? Hablemos de la estabilidad financiera. La estabilidad financiera no será un hecho, será más bien una variable de riesgo la que nosotros tenemos que gestionar. ¿Qué tenemos que hacer para aprender a gestionar nuestro tiempo, nuestro dinero, los cambios constantes en nuestra vida, esa capacidad de colaborar para resolver los problemas que aún no conocemos? Sin duda, lo otro que está pasando, y es el caso de nuestra amiga Stacy, por ejemplo, acá tengo su libro y al final, a quienes todavía tengan las fuerzas de seguir estando acá, vamos a hacer un ejercicio con eso. Hay muchas Stacys, ¿sí? Ya lo vimos, Stacy ya lleva como 3 carreras. Mientras tanto, la educación es así. Lo que ocurre en nuestro sistema es que una persona se gasta en promedio 13 años. Incluso las variables de éxito dicen que los países desarrollados invierten más tiempo educando a sus personas. En el caso de un programa formal de educación en Colombia, cuando una universidad quiere acreditar un programa, es posible que le tome cerca de 2 años hacerlo. Exactamente el tiempo que le tomaría a la ley de Moore hacer ese programa obsoleto. Entonces, tenemos que diseñar unos escenarios en donde sin duda, y hablando de políticas, podamos acompasar el aprender y el hacer, porque aprender y después hacer empieza a perder muchísimo sentido. El gran problema que tenemos es que todos sabemos que efectivamente esto es un hecho, pero no sabemos cómo gestionarlo. Y es que tal vez si uno quisiera analizar en qué estadio estamos de la educación, lo más obvio es que estamos en una fase de digitalización. Todos los que están acá, de una u otra manera, seguramente han hecho un curso masivo en línea, los famosos MOOC, un modelo de negocio súper fácil. Acceda a un proceso de educación en una universidad maravillosa, mucho más barato, ¿cierto? Es el modelo que nosotros tenemos hoy y que conocemos. Tiene algunos elementos de disrupción, como por ejemplo la democratización, porque muchas personas acceden, o tal vez la desmonetización, porque es mucho más barato. A veces es gratis y si yo quiero tener un título, pues simplemente pago cuando lo considere que es necesario. El reto es cómo hacemos para trascender, cómo encontramos nuevos modelos de negocio. Eso en palabras de George Gilder es nada más ni nada menos que el paradigma de Google. Lo que estamos pasando ahora o lo que estamos viviendo ahora es un fenómeno en donde hemos automatizado de manera significativa algunos procesos de la educación. ¿Qué quiere decir? Que hay algoritmos que de manera determinista nos permiten saber cómo poder obtener mejores resultados en el sistema, cómo saber si alguien está aprendiendo, cómo optimizar el uso de los contenidos, cómo medir el nivel de enganche de los estudiantes, pero la pregunta que yo me hago es si el próximo o la próxima Cristóbal Colón, el día que esté organizando una expedición a Saturno y tenga que lanzar una AICO, que no es otra cosa que el equivalente a una oferta inicial en el mercado público, pero a través de blockchain, va a tener las herramientas para poderlo hacer. La educación y la gran oportunidad que yo veo es precisamente otro paradigma y esa es la verdadera disrupción. Y es el ejercicio de otra D que es la descentralización. Y descentralización no es otra cosa que libertad. Libertad de aprender, libertad de escoger qué quiero aprender, cuándo y dónde. Y cuando uno empieza a mirar las tendencias, sin duda lo que se está abriendo es un panorama maravilloso. Según el reporte HolonIQ, que es tal vez uno de los reportes de tendencias más interesantes frente a los emprendimientos que están haciendo en educación, nos dice que hay 5 tendencias. La primera
es la educación tal cual como la conocemos. Sin duda, las universidades de alta calidad no van a desaparecer. ¿Quién no quiere ir a una universidad de estas? Van a mejorar sus procesos, los van a optimizar, pero sin duda no van a desaparecer. La segunda tendencia que me gusta pensar que es como menos disruptiva es la revolución de los robots. Ya estamos viendo ejemplos de robotización con actividades muy puntuales, de tutoría, de mentoría, de enseñanza, pero de actividades propias y especializadas de la educación, en donde un robot puede enseñar mucho más fácilmente a un alumno lo que un maestro hace. Pero las que más me gustan son las que están en la mitad. Y es que hay un crecimiento enorme de los jugadores de la educación, de los grandes jugadores de la educación en el mundo. Como nunca antes se está viendo que aquellos que tienen sistema de educación de alta calidad han entendido cuál es su fórmula secreta y están siendo capaces de despiezarlo de alguna manera a partir del uso de tecnología para poderlos llevar a otras geografías y aprovechar sus capacidades. Otras de las tendencias muy interesantes es el peer-to-peer. ¿Cuál es el peer-to-peer? Pues es Stacy. Stacy no necesita ir a la universidad. Los estudiantes con superpoderes han olvidado la intermediación. Son capaces de conectarse directamente, obvian las plataformas, comparten y aprenden por sí mismos. Y se van definiendo retos que avanzan poco a poco de acuerdo a sus expectativas. Y el último, que es el que más ilusión me genera, es precisamente el tema de las alianzas regionales. Y es que, sin duda, esa es la lógica de concebir un sistema donde los individuos están en el centro. Hoy en día tenemos un sistema donde todos trabajamos precisamente para lograr los objetivos de esa cadena de la cual hablaba Murilo de producción. ¿Qué tal si nos imaginamos un sistema que gira alrededor de los estudiantes? Y quisiera darles un ejemplo de qué, cómo, cuándo y dónde puedo yo ser libre. Supongamos que en lugar de graduarme del colegio, de mi sobrino cuando se graduó del colegio, en lugar de aplicar a una universidad, recibe un token para ser parte de una plataforma que se llama Newton. Newton existe y lo que me permite hacer Newton es definir mi propia patrón de aprendizaje, mi propio camino, definir mis intereses, irlo monitoreando, definir a dónde quiero llegar. Y no solo con Newton, sino que podría tener dudas, podría decir, oh, ya no voy a ir a esta universidad o a la otra, sino que tengo que escoger un programa. Y eso significa tomar muchas decisiones, el curso este y este, que atienden a tal interés y a tal propósito. Si yo tengo dudas, por ejemplo, podría ir a Quero Bolsa. Quero Bolsa es un mercado, es un marketplace creado en Brasil que reúne a más de 22 millones de estudiantes y que tiene el análisis de las mejores de todas las universidades de Brasil y que no analiza solamente cómo están rankeadas, sino que relaciona ahí en torno a mi conveniencia. Si yo vivo en este barrio, cuál es el precio que estoy dispuesta a pagar. Entonces yo a través de Newton podría ir a Quero Bolsa, escoger qué es lo que quiero aprender, cuál es la solución más óptima para mí y a partir de eso empezar a acumular certificados. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa a qué universidad fui, sino cuál es mi perfil individual. Y en ese perfil individual, ¿qué haría? Iría a BlockCert, que es una plataforma de microacreditaciones, donde puedo ir poniendo todos los bloques de aprendizaje que tengo. Y a partir de eso, eso sería la herramienta que yo usaría el día que vaya a buscar un empleo. No el título. Y si me consigo el empleo y empiezo a aprender cosas, podría unirme a GitHub o a Forge y unirme a trabajar con muchos pares para poder diseñar mis propios proyectos, compartir, tener oportunidades de freelancing y también compartir mucho de mi aprendizaje. Ese es el futuro de la educación. Toda la tecnología ya está disponible. Ahora, ¿cuál es la gran oportunidad? La gran oportunidad es que Latinoamérica está parada en un momento clave. Les venía diciendo que en la educación media y la educación superior tenemos un déficit. Si uno mira las estadísticas de América Latina, cerca del 45% de los estudiantes aún no acceden a la educación superior. ¿Qué quiere decir eso? Que si en vez de copiarnos del sistema actual, y hoy que estamos en una discusión muy fuerte con los estudiantes, lo complementamos con otras oportunidades, podríamos optimizar nuestras inversiones en educación y podríamos crear un ecosistema
que reuniera muchas de las soluciones de las que estaba hablando, sin necesidad de tener que crear el sistema de educación universitaria que sin duda no tenemos el dinero para pagar. Ahora, ¿por qué eso es muy importante? Es muy importante porque así como veíamos que en el mundo de la tecnología hay grandes ganadores y grandes perdedores, imagínense a Kodak y imagínense a Facebook, en el mundo del talento pasa exactamente lo mismo. Y la mala noticia que les tengo es que la tecnología no iguala. La tecnología, si no se interviene, aumenta las brechas. Los grandes talentos, los que tienen los superpoderes, los Leonardo da Vinci de esta época, van a llegar a lugares impensables, que son esos que vemos en las curvas rojas y verdes, porque son los creativos, son los capaces de conectarse con otros. Pero las personas que no tengan esas oportunidades no las van a poder ver. Aquellos rodeados de menos tecnología, de un entorno familiar menos bueno, no van a poderlas encontrar. Y esa oportunidad se va a perder, porque literalmente es probable que estas personas no tengan una oportunidad de ingreso futuro. ¿Qué tiene que ver eso con nuestro sistema? Mucho. Ya la OECD nos lo dijo. Hay que repensarnos este tema de la educación técnica. Ya no podemos pensar en sistemas de educación para pobres y para ricos. Otro tema fundamental al momento de pensar en el futuro es precisamente un tema de regulación. La educación es tal vez uno de los sectores más conservadores que tenemos en Colombia y en el mundo. Ya otros sistemas se están revolucionando en sí mismos. Y muchos de los grandes jugadores que consideramos exitosos están pensando diferente sus propuestas. Quise traerles el ejemplo de la Universidad de Stanford, pero MIT está haciendo lo mismo. Todos están repensando el sistema de educación. ¿A qué? A un escenario, por ejemplo, en donde aprendamos para la vida. Ya no deberían haber alumnos y egresados. Deberíamos ser alumnos para siempre. Donde no tengamos que cursar 4 años y después ir al trabajo, sino aprender unas cosas básicas y después definir un propio patrón de aprendizaje de acuerdo a lo que necesitamos. Y ese es uno de los elementos clave del aprendizaje para los adultos. A los adultos nos encanta relacionarnos con otros y aprender lo que es pertinente en el momento en que lo necesitamos. El tercer elemento es precisamente esa mezcla entre proyectos y aprendizaje, hacer y saber, porque es la mejor manera de aprender. Y la última es poner por delante la misión que el título. Entonces, esa es una tarea enorme que nos conviene no solo a las instituciones de educación, sino a las empresas, porque la propuesta de valor se puede romper. El día que las empresas digan que no les importa el título, básicamente las universidades estarán muertas. Y ya hay varias empresas en el mundo que lo están haciendo. El último elemento, y tal vez es el que más emoción me da, es toda la humanización del sistema. Ya lo hemos visto acá. Hoy hay sistemas de inteligencia artificial por todos lados. De hecho, lo veíamos más temprano con David Hunt, que era capaz de medir el nivel de bienestar de una vaca. Pues tenemos que ser capaces de medir el nivel de bienestar de los niños, de los estudiantes, de los adultos que hacen parte de este sistema. Tenemos microexpresiones. Nuestra temperatura corporal define cómo estamos. Ustedes mismos lo han experimentado, porque lo que hemos tenido acá es una fiesta del aprendizaje. Y me aseguro, o les aseguro, que ustedes van a recordar más cosas de esta experiencia que de unos cursos que han hecho durante meses. Y es simplemente por el vínculo emocional. Entonces, mi sueño es que podamos construir un sistema basado en la empatía. Un sistema que se ubica en estas variables, y es que la educación es la mezcla entre compasión y optimización. Necesitamos un sistema de grandes calidades para todos y sin duda tiene que ser óptimo en términos de precio. Pero tiene que ser un sistema acompañado de compasión para poder construir un propósito. Así que la buena noticia que le tengo a los que se están poniendo pesimistas de las universidades es que uno de los trabajos que no va a desaparecer es ser maestro. En el caso de mi fundación,
hemos venido haciendo un ejercicio a partir de nuestro laboratorio de innovación educativa y quisimos usar las narrativas, recoger muchas historias de los estudiantes para poder enseñar y poder enseñarle a los profesores a diseñar escenarios de futuro. Y adivinen qué, les preguntamos a nuestros estudiantes, cuéntanos algo importante que haya pasado en tu colegio. Y en el 100% de las historias, las cosas importantes que le pasan a los estudiantes poco tienen que ver con el contenido académico. Y el 20% de las historias que recaudamos son historias tristes o muy tristes. Esos problemas nunca van a ser resueltos por un computador. Necesitamos que los maestros de nuestro sistema puedan enfocarse en eso. Y por último, una apuesta estratégica. Y es que, sin duda, no es lo mismo ser Silicon Valley a China. Así que, aunque repetimos mucho que tenemos que aumentar el número de profesionales en carreras STEM, en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, lo cierto es que tenemos que buscar una cancha en la que queramos ser ganadores. Y en mi concepto, la próxima cancha en la que deberíamos jugar es la biotecnología, porque los programadores del futuro son los biotecnólogos. Ya lo vimos, estamos parados en un país que tiene un nivel de diversidad incomparable. Tenemos unas instituciones de salud impresionantes y tenemos un talento que ya está instalado. El futuro de Colombia es la ciencia. Así que los invito a que me acompañen en ese propósito. Muchas gracias. Y quiero dejarlos con un premio. La persona más joven que esté en este auditorio, quiero dejarle un libro de Stacy Ferreira para que se siga inspirando. Así que por acá hay una candidata de juventud, aquí hay otro. Yo les pido un segundo que no se retiren porque vamos a hacer un anuncio. Jeff viene en camino. Y 21. Y aquí tenemos a alguien de 19, 18. Entonces 18 y 19 ganaron. Acá me buscan adelante y les entregaré sus libros inspiratorios. Here we are. Here we are. Here we are. And we're at that point. We are at the moment where it is time to wrap things up. I want to make sure that I take some time to give you a profound thank you and to ask everyone to give another round of applause for our summit organizer, Claudia. Thank you. No, but I want to thank all my team. Here, I have a great team. We have Fernando Escobar, who is right behind us. We have Nicolás Ayala, Andrés Mera, Alfredo Villaveses, Lorenzo. We have a great team behind us and many sponsors, so thank you very much. Yes, you all put together a fantastic program. I'm hoping that you all enjoyed it as much as I did and are all taking away something valuable. And I'm hoping that at the end of our time together, you can see this wild space graphic and you can see this big question and you can answer yes. Yeah, I hear from a few of you, yeah, you're feeling exponential. That's good. But here's the thing. The hard work is just starting. The hard work is not to feel exponential after 2 wild days like this. It's to stay exponential going forward, to actually carry this experience from this program out into the world to do whatever it is that you're going to do, whatever challenge you want to solve, and to really nurture that spark, the creativity, the curiosity that we have built over these 2 days together. But I know that you can do it because I've already seen the evidence of a shift of mindset in this room and in the community that you all are building here. So Claudia, you know, this morning I asked them to share some visions of possible futures. And we got a bunch in today. I encourage you all, if you haven't had a chance to do this,
to share one, I encourage you, if you don't know what your vision of a possible future is, to start looking through these. We're going to grow this database for inspiration, for information, for opportunities to collaborate. I'm just going to walk through a couple of these, and then there's one that I'd like to highlight at the end because I think it's really beautifully put. All of these are wonderful, though. From the specific to the general, from thinking really big on the level of moonshots to finding something that is a personal challenge that the individual or the organization can meaningfully tackle locally or regionally. But this really was the one that stuck with me. I dream with a country united in a new common narrative that includes all the different Colombias and Colombians. I dream with a country where education and opportunities for all are in its core and where women are included equally. I dream of a new Colombia with an empowered civil society where new talents and creativity emerge to inspire our nation. I dream with a country committed to building its peace and where violence is no longer an option. So I have no doubt that you have the vision to create the future that you want to inhabit. But the big question is, with that vision, with that shift in mindset, what's next? Where do we go from here? Claudia, what can you tell us about plans for Colombia? First of all, I want to ratify that we will have a 2019 Colombia Summit. Woo! Woo! And I hope all of you are going to come and will behave as ambassadors of this cause. Yeah, ambassadors, members of our community, alumni. You are all of those things now. You are Singularity University in Colombia and in Bogota. And in between today and that summit a year from now, we want to support you in being and staying exponential. If you have not yet, I would encourage you to do a couple of things. So first, go to the SU Global Community. We have a chapter in there, so please include your name. We host events. We also have content available, so please join the community. Also, we are aware that having the content in Spanish is really beautiful, and it's a need for us. So we have started a blog where you can find many of the articles published by the SU Hub available. Yeah, the world moves really quickly. That should be one of your takeaways from this time together. So keeping up with it is hard. So let us make that easier for you. We have a whole team. You've met some of our faculty, some of our experts. We have researchers, writers, editors, videographers, podcasters. We're putting together a lot of content every day on the Singularity Hub. It's free and open, and I know Claudia is making sure that some of it, hopefully an increasing amount of it, will be available Spanish language. So I encourage you all to avail yourselves of these resources. And if you want to share all we have learned here, in 1 month, more or less, we will have all the videos available in YouTube, and they're being translated. That is awesome. We also have, from the Singularity Hub website, the opportunity, if you're interested in signing up for a newsletter so that you can stay abreast of what's going on in our world and you can have the content delivered directly to your inbox. I do this. I signed up for this newsletter and the MIT Tech Review download, and I read them both every day. And I have found that gives me most of what I need to know about what's going on in the world of emerging technologies and global trends. I recommend both. Also, you can search whatever part of the world you're in. Even if you decide to travel abroad for a while or you move, you can look for other events going on out in the greater SU ecosystem, and that includes virtual events. We have a lot of chapters that put on events that they live stream online, so know that you're part of a growing network that is really trying to make sure that we're all moving forward together and that we're all leveling up, so that we take that mindset that we're building out of these programs, and then to that, we're adding a skill set that we're expanding to make sure that we master the tool set that we know is expanding all the time with these new technologies. And of course, because it's 2018, I have to mention
We do have an app. You can download it from the App Store. If you're an iPhone user, I think it's also available for non-iPhones now. And we've added some cool stuff to this. There's a global directory where you can find out what's going on in Colombia. You can find out where the closest chapter for community is for you. And we are starting to add things like personalized recommendations. So the next time I might be coming to Bogota, and then I decide to visit friends in Medellin, I can get recommendations from the app of who is in that area that I should connect with, even based on interests in the community. So we're trying to connect like-minded individuals in our community of solvers. And I want to add something. Please give a big applause to Jeff for all his energy. Thank you. There is truly nowhere in the world I would rather be this week than right here in this room with these people and this partner. It has been an honor and a pleasure. I want to leave you with a quote from Ray Kurzweil. I think this is a thing to take away from your experience with Singularity University. Ray wrote, "No matter what quandaries we face, the great scientific, social, and cultural challenges of our time, there is an idea that can enable us to prevail." There is an idea that can enable us to prevail. You all have those ideas. Now what we have to do is make sure that we are sharing them, that we are surfacing them, that we are building them into the future that we want to live in and to be proud of, and to pass on to future generations. Gracias por todo. Thank you for everything, and I will see you all in the future.